sobre otros temas, y yo soy muy educado y, muy bien, yo también, ¿no? El tema es que, insisto, estamos hablando sobre el brutal asesinato de 3 niñas, y a estas alturas del proceso, el lanzar de esta manera una hipótesis de ese calado que usted lanza aquí, pues creo que en cierta forma creo que causa hasta una cierta alarma social. El mero planteamiento... Esto es lo que le dijo un periodista de esta casa, el fiscal, que lo comentaba antes, el señor Beltrán. Yo creo que no causa alarma social porque no lo he dicho yo. Aquí hay personas que lo han comentado en televisión, hay personas que lo han comentado en televisión en alguna ocasión. Recuerdo, por ejemplo, que fue pues una de las pocas veces que he tenido oportunidad de verles en otro programa de televisión, recuerdo al doctor Cabezas una noche que dijo, pues si no es esto ni esto, o esto es un ritual satánico, o no hay quien se lo explique. Posiblemente el señor Cabezas, para usted, como para muchísimas personas, no tenga ninguna credibilidad, pero bueno, también está... El doctor Cabezas es médico forense y zapatero a tus zapatos. Yo a usted no lo voy a discutir de sectas satánicas porque no tengo ni la más remota idea y posiblemente es un tema que no me interesa, aunque posiblemente sea muy interesante, ¿no? Pero que insisto... ¿Es usted policía de Valencia? Mire usted, soy ex inspector de policía... ¿De Valencia? De Granada. ¿De Granada? Vivo en Valencia, sí. Fernando García, bueno, acaba, Jerónimo. No, y simplemente insisto en que a mí, en mi opinión, me parece que lanzar esa hipótesis con esa rotundidad que usted ha dicho, yo la dejo ahí, siembro, a ver si eso... Aquí no se trata, en mi opinión, de sembrar nada, sino al contrario, recoger a estas alturas el fruto de investigaciones serias, de investigaciones que lleven indefectiblemente al camino de la verdad. Se puede llegar por muchos caminos, y creo que el señor García es el primero interesado, pero comprenda que sea yo muy escèptico ante su planteamiento. Fernando García, encara penses que pot ser les xiquetes han sigut víctimes d'un ritual satànic? Baralles aquesta hipòtesi? Bueno, lo que tinc cada vegada més clar, i no és d'ara, no és un pensament d'ara, és que no és una obra feta per Miguel Ricard i Antoni Anglès, sinó que és una obra feta per més participació de gent i no per el simple fi de violar unes criatures i matar-les després perquè no parlen, com s'ha dit. Perquè en contra del que s'acaba de dir així ara mateixa, com que és la meva filla, vaig a parlar d'ella només, les demés estan en similars característiques. La meva filla té com a 50 tantes lesions, entre elles n'hi han desaparecido de membres, com són alguna mà, algunes de les xiquetes n'hi han amputat els pessons, li han amputat algun pit, i n'hi ha barbaritats en quant a lesions, i se podria dir que sí, que per què no pot ser un ritual satànic, si s'hagués tractat simplement de lo que sempre ens han volgut contar i fer-nos tragar a tots, que va ser en l'Anglès de Car, que decidiren en un moment donat plegar-te xiquetes, endur-se-les allà a la caseta i fer-los mil barbaritats. Han de pensar que per fer totes les coses que li han fet a les xiquetes, com pot ser això, desaparició de membres i altres moltes lesions, que n'hi ha que tindre per almenys coneixement de com n'hi ha que fer-les i de quina forma n'hi ha que fer-les, i tindre un temps per fer totes aquestes lesions que estan fetes en sadisme, que estan fetes en una intenció de fer mal i disfrutar addicional. Fernando Verdú, com a portaveu de l'equip de metges forenses valencians que va participar en la primera autòpsia de les xiquetes, s'ha demostrat, en algun moment s'ha demostrat que les xiquetes hagin sigut amputades a alguna part del cos? No, en absoluto. Y era lo que yo quería decirle al señor Carrión, que para ver si el cuadro que yo le voy a describir a usted en este momento puede coincidir con un rito satánico. Es un cuadro en el que hay golpes propinados con las manos, con los pies, con piedras, con instrumentos, con determinados instrumentos. Múltiples golpes. Para unos forenses 18 o 20, con las que establecen unas circunstancias violentas, para otros forenses 140 haciendo análisis de la piel, de los planos más profundos. No hay amputaciones de miembros. Los miembros están desprendidos espontáneamente y el único miembro que falta fue extirpado en la práctica de la autopsia para realizar la huella necrodactilar. No ha habido en las partes blandas que quedaban en el cuello ninguna señal de la utilización de ningún instrumento. Y hay una lesión que es el arrancamiento de un pezón. Y posterior, solo una sola lesión de 3 víctimas, sola una lesión, y finalmente en la espalda de otra de las víctimas hay una o 2 heridas probablemente causadas por un instrumento punzante a través de la ropa, y lo otro son golpes propinados en la boca, y hay una agresión sexual. Hay digamos que 5 agresiones sexuales en total. Una cuestión, una pregunta como buen gallego. Entonces,
lo que comenta el señor García no es cierto. Es mentira. No es cierto. Lo que el médico forense, el equipo de médicos forenses... Por lo tanto, lo que comenta el señor García no es mentira todo. Nosotros hicimos las autopsias y el profesor Frontela también lo confirmó, que no habían habido lesiones. Yo que siempre suelo contestar, porque me encanta contestar. No me gusta dejar las cosas entre interrogantes. Ante ese cuadro yo tendría que decir que no. Con total y absoluta honestidad. Sí, no, pero es que ese cuadro es incierto. Ese cuadro es incierto porque lo que no me puede hacer atacar a nadie ya ninguna vez más es que una mano se pudre. Nuevamente, si usted no le entra en la cabeza que una mano no se pudre, yo no voy a permitir es un problema perfectamente comprensible que usted diga eso. Pero es que resulta que el profesor Frontela y el equipo, el profesor Montes y el equipo de médicos forenses de aquí de Valencia, establecimos sin ningún género de duda que lo que había desaparecido era por efecto de la putrefacción, que no habían habido que no ha habido ningún tipo de lesiones de esas características, que habían habido agresiones sexuales, que habían habido una extrema violencia y que había una lesión que en su momento podría corresponder a una actitud que le sirvan otro pezón. Hay otra de las niñas que le sirvan otro pecho. Eso no es cierto, señor. Bueno, pues no es cierto, eso no es cierto. Solamente hay las dos manos que faltan se pudren, señor García. Y el resto de las manos, quiera usted o no quiera, el resto de las manos se pudren. O sea, una está entera y la de los lados se pudren. Con el señor Carrión, y usted lo dice, se queda podría tranquilo. ser Satán, pero que indudablemente quien hizo eso podría ser calificado perfectamente de Satán. Yo eso lo comparto indudablemente, pero no por esas características, sino por la violencia que demostraron. Pero le ha contestado el señor Carrión que con esas características de lesiones no responde a un ritual de estas características. El professor Frontela, Juan Ignacio, tampoc mai ha reconegut que les xiquetes hagin sigut amputades en una part del cos. Vamos a ver, es que eso es una apreciación que hace el profesor Verdú, que no corresponde en este caso concreto a la realidad, porque el profesor Frontela mal puede hablar de las manos cuando no ha visto ninguna de las manos en el transcurso de la autopsia. Cuando el profesor Frontela va a realizar la segunda autopsia, no hay manos en ninguno de los cadáveres. Él lógicamente no puede decir, y su informe de autopsia está ahí, que ninguna de las manos se haya caído o se haya desprendido por efecto de putrefacción. Va deixar clar que les xiquetes no havien sigut decapitades. Pero si me estás preguntando de las manos, no estamos hablando de las cabezas. Estem parlant d'amputacions. No, pero de las amputaciones de las manos, que es de lo que estamos hablando concretamente, el profesor Frontela no dice en ningún momento que las manos se hayan caído por efecto de la putrefacción. Jamás. Por favor, señor Blanco. Por favor, señor Blanco. Lo dijo en el acto del juicio. Está en su informe de autopsia. Y que era perfectamente asumible y perfectamente lógico que se hubiera producido y que los cuerpos, aunque los libros ponen unas cosas que se tiene que pudrir un cuerpo de una determinada manera, los cuerpos se pudren de formas distintas. Y podemos encontrar medio cuerpo de una manera y medio cuerpo de otra. Efectivamente eso puede ser factible, si yo no estoy diciendo que no. Pues yo digo que lo que yo estoy diciéndole simplemente es que el profesor Frontela, cuando va a hacer las autopsias, no hay manos en los cadáveres. Entonces, como no tiene manos, él no puede, en su informe de autopsia, como es evidente y claro, decir qué ha pasado con ninguna de esas 6 manos, porque no opina al respecto de ninguna de las 6, como tampoco deja constancia si 3, 4, 5 han sido amputadas por los médicos forenses para enviarlas al Instituto Nacional de Toxicología. Entonces, el profesor Frontela no ha entrado nunca a analizar las manos. Lo que sí tenemos, y eso es un hecho concreto, es una epífisis distal, que es aburrido ya hablar de ella, cerrada. Duda que en su momento solucionaremos. Lo que no tenemos son los huesos de esas manos, porque esos huesos de esas manos el profesor Frontela no los llegó a ver nunca, no están fotografiados en ningún lugar, porque no existe fotografía y no hay constancia en su informe de autopsia que esos huesos de las manos, qué huesos de las manos aparecieron y qué huesos de las manos han desaparecido. Eso es evidente. Usted sabe que en su informe de autopsia no se aclara si los huesos de las manos estaban, dónde estaban y por qué no los vio el profesor Frontela y por qué no se mandaron a analizar a toxicología esos huesos. Señor Blanco, estaban, y no había absolutamente ninguna duda que no había habido ningún tipo de intervención de un arma cortante o cortocontundente que era el que los podía producir, y precisamente por eso, como no cabía ninguna duda, es por lo que nosotros hacemos nuestro trabajo de la forma más adecuada que consideramos, y dado que no había nada en absoluto que nos orientara, consideramos que ahí acababa nuestro trabajo. Bé, demà fem un programa especial... Perdó, Fernando, estic parlant un momentet, per favor, i ara continuem. Demà fem una edició especial d'este programa i precisament parlarem del que estàvem comentant ara, de l'alçament de cadàvers, i parlarem d'aixos ossos que es van trobar a la fosa o que no es van trobar en les coses de xiquetes en la primera autòpsia. Fernando volia parlar i després Gabriel. No, simplement li llanço un tracte, que l'informe on diu que els ossos de les mans estan. A veure, no diu.
En el informe a mi no me pot dir ningú, ni me pot explicar ningú que dos mans estan eixint lligadetes i una se perd sencera, se pudri sencera y la otra está sencera. Pues mire, desgraciadamente es así, señor García. Sí, pues yo le demostraré yo a usted y a todos los demás que eso es mentira. Pues Gabriel Carrión. A mí me gustaría apuntar, ahondando un poco en la hipótesis simplemente del mundo en el cual posiblemente parece ser que me mueva yo solo, porque cuando vengo a televisión con gente bastante más erudita que yo en todas estas cuestiones, pues nadie conoce nada absolutamente del tema, porque y esto no me asusta y me asombra, porque sí que hay policías y hay datos tremendamente contrastados para poder hablar de este tema, que hay en cuerpos que desaparecen manos o desaparecen miembros que se los llevan. En este mundillo del satanismo hay mucho fetichista, y esto posiblemente usted lo sepa, ¿verdad? Hay muchísimo fetichista y pues ¿por qué no? Es que además a mí me parece que se está centrando demasiado el juicio Alcácer en una línea concreta, y me parece que habría que plantear otras hipótesis, porque en definitiva si hay algo importante es que la duda posiblemente nos pueda ayudar a descubrir la verdad. Este casi es un axioma científico que usted habrá trabajado alguna vez, porque la duda a lo mejor hace que hipótesis no verosímiles se puedan llegar a alguna conclusión o no, o dejarlas en el camino, pero hay que plantearlas. Y yo creo que la sociedad está lo suficientemente curtida para que no le cree en estos momentos ya alarma social absolutamente nada. Y lo que está claro es que ¿por qué no a lo mejor ha habido un fetichista que se ha llevado un miembro? Y esto yo creo que no debe escandalizar a nadie, porque gracias a afrontar un hecho que está ahí. Alguien se ha llevado las manos, porque no existe. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, que pueden haber gente que se lleve una mano, pero reconozca que como médicos forenses nosotros sabemos reconocer si ha habido un corte o no ha habido un corte. Pero hay una cuestión fundamental. Otros médicos forenses contradicen probablemente lo que usted diga. No, en absoluto, no lo contradicen otros médicos forenses. No lo contradicen en absoluto. En este caso en concreto no. No lo contradicen. Yo le planteo esto de una cosa. Y me parece que lo hicimos precisamente delante del mismo tribunal. En estos momentos a mí me preguntan si a las niñas de Alcácer, antes de producirse el disparo en la cabeza, les cortaron en el cuello, en la piel del cuello, y yo no puedo decir que no, porque no he podido examinarlo. A mí me dicen si a las niñas, antes de asesinarlas y violarlas, les pusieron una bolsa en la cabeza, y no puedo decir ni que sí ni que no, porque no tengo datos. Yo de lo único que me puedo valer es del estudio de los cuerpos, y yo le puedo asegurar a usted que en el estudio de los cuerpos no habían amputaciones en absoluto, en ninguna de las extremidades, y que todo era efecto de la putrefacción. Violencia, extrema violencia, de acuerdo, extrema violencia, pero siempre de un tipo muy concreto, y la única lesión discordante era ese arrancamiento del pezón, porque indudablemente si encontramos todos los cuerpos mutilados igual, indudablemente nuestro informe hubiera sido totalmente distinto. Bueno, pero... Es que esto era una cosa que acompañaba a una violencia como un fin de fiesta. Es decir, que hay un hecho distinto. Por poner solo un hecho. Puede ser distinto o puede no ser distinto, vamos a ver, porque es que estamos hablando de hechos que desgraciadamente los médicos forenses de Valencia no han podido analizar. Por poner un caso, al cadáver número 1, si se le hubiera producido una amputación en el pezón izquierdo, el profesor Verdú tendrá que estar de acuerdo conmigo en que no se puede saber. ¿Por qué? Porque faltan todas esas partes blandas de ese cadáver. Entonces, en el campo de las hipótesis, no se lo han amputado, pero pueden habérselo amputado. A eso me refiero. Estamos hablando de que efectivamente hay lesiones que están constatadas, porque hay evidencias físicas que están ahí. Pero hay unas partes importantes del cadáver que han desaparecido, producto de putrefacción o intervención animal. Eso estará de acuerdo el profesor Verdú. Creo que el asesinato de les tres xiquetes pot ser obra d'un ritual. Yo lo que veo es que sí que hay muchos puntos que convergen de lo que es un ritual satánico con lo que está ocurriendo aquí, desde el punto de vista de la información que yo tengo de los medios de comunicación, evidentemente. Yo quisiera comentar... La introducción de objetos, por ejemplo, de lo que se ha hablado, que se le han introducido objetos a través de la vagina y el ano, eso sí formaría parte de un ritual satánico. No digo que sea este el caso concreto, pero evidentemente es un punto que converge. A mí me gustaría comentar que me encanta la mala educación... Perdó, però Francisco, segons el professor Verdú, que va participar en la primera autòpsia, no està demostrada aquesta introducció d'objectes. Bueno, este profesor Verdú no demuestra res. Quisiera comentar, ¿De Gabriel? Sí, yo creo que sí. Quisiera decir que en principio me encanta la mala educación de la gente que luego, entre comillas, se llama democràtica. Me dius mal educat a mi, l'únic mal educat ha sigut tu, que t'has referit en uns termes absolutament incoherents al profesor Verdú. Yo a usted no me he dirigido, y el profesor Verdú creo que tiene la suficiente entidad
edad y madurez como para defenderse solo y no necesitar cuadláteres que le defiendan absolutamente. Demanaría, por favor, no entrar en descualificación. Si me ha insultado y me ha descalificado, permíteme por lo menos que conteste. Yo no tengo porque creo que hay que contestar al menos las tonterías. No, yo he sido invitado por el programa y lo que no voy a soportar es que me insulten. Por lo tanto, si me insultan me defiendo muy correctamente y muy educadamente, pero me tengo que defender de las tonterías. A todos los convidados que no entren en descualificación. En segundo lugar, cuando el señor Estegui, y además está grabado, dice que es una opinión, luego acaba diciendo que es una tesis. Bueno, yo creo que se debe de poner de acuerdo con su propio cerebro para saber realmente de lo que yo estoy hablando, porque sabe más de mí que yo mismo. En segundo lugar, yo cuando habla de que el satanismo en principio está considerado, o las sectas satánicas las componen gente humilde, de entrada se descalifica para conocer el tema. En primer lugar, porque desde el primer momento en que la primera iglesia satánica se legaliza en el mundo, es decir, que un Estado democrático reconoce a nivel ideológico la existencia del diablo, la legaliza un señor que se llama Anton Standor LaVey en los Estados Unidos en 1968 en el estado de California, en San Francisco, como legalizada, es decir, con papeles. A los dos años ya estaban asentados en más de 60 países. Y esta no es una información que yo esté aquí dando, esta es una información a la que cualquier persona en estos momentos tiene acceso a través de Internet, y las hemerotecas están ahí para algo. Eso en primer lugar. Y teniendo en cuenta además, y en esto quizá yo discrepe un poco con él, las sectas satánicas no hacen un proselitismo concreto, sino que van buscando individuos que están aposentados en lugares muy concretos para que sirvan a sus intereses propios. Y esta es la única cuestión. Y como hipótesis, en un Estado democrático cualquier persona tiene derecho a plantear lo que sea, y en definitiva creo que a ser invitada. Se podrá o no estar de acuerdo con él, pero decir pues las boberías que se han dicho aquí me parecen una necedad. Y en segundo lugar quisiera comentar una cuestión que ha dicho el señor Blanco. Lo que sí que está claro, y esto lo vuelvo a decir, lo que sí que está claro es que en estos momentos, si se grabó un snuff movie, de lo cual yo probablemente sea de lo que más claro tenga, si se grabó un snuff movie, hubo ritual de sadosatanismo. El planteamiento del ritual de satanismo se podría llegar a definir, pero hubo seguro. Me convendria que no califiquem a l'hora de parlar ni a les persones ni a les seues opinions, sinó hem de discutir dels fets, si és possible, per favor. Fernando García. Bueno, voldria fer dos puntualitzacions, una sobre el que ha dit Olegario, i és que el professor Frontela, a més de descriure una posta en escena, també descriu un sàdic que maur, un sàdic ja que costa d'una edat, que és qui infringeix tortures i lesions a les xiquetes. I una altra volguera dir-li també, algo que he comentat abans quan estava fent l'entrevista, i és que volguera dir a tots aquests xiquets que puguen estar veient-nos que jo s'invite a visitar internet, però que se olviden d'aquestes visites a aquest món del satanisme, perquè és un món oscur, un món on l'únic que poden fer és intoxicar-se. Jo sí que s'invite a que a través d'internet visiten enciclopèdies, museus, o moltes classes de música, o moltes ciutats espanyoles o de fora del món que són molt més boniques de veure, i a més enriqueix a la persona. O sigui, el que estàs dient, Fernando, és que millor no donar idees als xiquets, no? Simplement que el que ha que oblidar-se del satanisme, que això és algo que l'únic que fa és mal a tot el món, podreix la ment, les idees, i l'únic que t'entres és en un túnel fosc que serveix simplement per fer-te mal i fer enfermar el cos i la ment. Queda clar, Hi ha coses molt boniques per visitar en internet i és un món molt meravellós on poden descobrir coses precioses com és la cultura o és la música o és simplement les curiositats que tenen al voltant nostre. Fem una pausa, en uns minuts tornem i continuem parlant. Participen a través de les nostres línies telefòniques. Són les 8, falten 8 minuts per arribar a les 8. Estem així en directe i ja saben que cada vesprada els convidem a que participen per a plantejar dubtes, opinions, comentaris. Ens havíem quedat abans de publicitat parlant de la possibilitat que l'assassinat de les 3 xiquetes hi haguera senyals, hi haguera algun moment d'exhibicionisme, segons va comentar el professor Frontela. Però tenim en aquests moments a l'altra banda de la línia telefònica a Francisco Azcona. Es director de la Oficina de Estadística y Sociología de la Conferencia Episcopal. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.
Usted participó en unas jornadas en la Universidad de Navarra y presentó una ponencia en la que afirmaba que en España hay 40 sectas satánicas. Sí, efectivamente, aquella ponencia fue más larga porque duró todo el día, fue una jornada entera en que varios especialistas de distintos tipos de España y de distintas especialidades, nos juntamos allí y estuvimos todo el día hablando sobre el tema. Sí. Yo presenté un estudio sobre esto. Bueno, ¿y de estas sectas cuántas operan en la Comunidad Valenciana? Sí, yo creo que hay como unas 10 o 12, por lo menos de las que tenemos constancia documental. Porque aquí en esto de las sectas y en el trabajo que nosotros hicimos, bueno, que me tocaba a mí presentar, pues hay varias, a mí me tocaba a nivel de toda España, y entonces pues son las sectas que han ido actuando en diversas comunidades, y creo que por la parte vuestra pues actúan unas 10 o 12 quizá. En su ponencia dijo que Valencia es la tercera comunidad autónoma con mayor número de presencia de grupos sectarios. En concreto, ¿en qué zonas de la comunidad están localizadas? Sí, Madrid y Barcelona van por delante. La manera como hice yo ese ranking fue ver dónde actuaban las diversas sectas, no ya satánicas, sino de todo tipo, y entonces sacar de ahí por comunidades autónomas. Y fue la comunidad autónoma, entonces habría que seguir trabajando para hacerlo por secciones dentro de la comunidad autónoma valenciana. Y en concreto, sectas satánicas en la comunidad valenciana, ¿cuántas hay? Pues son como unas 10 o 12, por ejemplo, Adonais, hijos de Adonais, o adoradores de Set, o Corriente 93, o Fundación de Gen Sagrado, Hermanas del Hablo de Belcebú, Iglesias Satánicas, Hijos de Gon, Macumba brasileña, que no es propiamente satánica, pero tiene alguna mano negra, y estas son las que están funcionando por ahí, quizá también Tercer Ojo. Son nombres ya de sectas documentadas, de las que se conoce en escritos y en documentos su existencia. ¿Y de qué manera actúan? Pues estas sectas actúan en general, pues como todas las de tipo satánico estamos hablando, porque hay 9 o 10 tipos de sectas distintos que van actuando cada una. Las de tipo satánico pues suelen actuar más bien como profanaciones de cementerios, iglesias, como misas negras o rojas, mutilación de animales, secuestro de niños, quizá adolescentes para sacrificios rituales, actos de sadismo. Esta es la forma. Emplean bastante los alucígenos, muchas veces mezclados con huesos de humanos, según el tipo de los huesos, que según la fuerza del que está dirigiendo el grupo piensa que puede tener para determinados efectos. ¿Pueden llegar a asesinar? Sí, sí. ¿De qué nivel social son las personas que organizan estas sectas satánicas? Aquí se ha comentado en este programa que es gente de un nivel social humilde, de pocos recursos económicos. Bueno, yo no he oído el programa porque aquí no ha llegado el programa y esto pues yo entro ahí, igual me repito, igual digo cosas contradictorias. Yo creo que... Se lo resumimos. Solamente uno de nuestros contertulios comentaba que la gente que organiza esta clase de sectas pues son personas que tienen poco nivel social, poco nivel económico y poco nivel cultural. Y Gabriel Carrión, en cambio, piensa que justo lo contrario, ¿no? Que son de nivel social mucho más alto. Yo creo que hay que distinguir un poco el tipo de estas sectas satánicas, porque unas no es que sean propiamente sectas, son juegos, son como supersticiones, son más bien producto de la ignorancia. Sí, eso lo hemos comentado también con Gabriel Carrión. Y estos son realmente de gente de muy bajo nivel. Y luego habría otro tipo de, relacionado con esto, pero distinto, sería la posesión diabólica, que es otra cosa totalmente distinta de las sectas. La secta ya requiere una organización. Y para que haya una organización, aunque sea mínima, porque las sectas satánicas tienen muy poca organización. Y yo veo que en estas gentes hay gentes de bastante nivel cultural en los organizadores de este tipo de sectas satánicas. Ya propiamente sectas. A mí me gustaría comentar que en estos momentos... Le habla Gabriel Carrión, es periodista e investigador. Ah, estupendo. A mí me gustaría comentar que en estos momentos sí hay organigramas al acceso del público de sectas satánicas. Es que yo pienso que la Conferencia Episcopal debería de haber investigado
un poco más y vería que incluso algunos de los nombres de sectas que se citan ya fueron desarticuladas y desaparecieron, que no están ni tan siquiera activas. Y que, como bien ha comentado quien hablaba, pues ha mezclado santería con satanismo y han creado una confusión que en principio creo que sería conveniente que se empezase un poco a intentar delimitar claramente. Y en segundo lugar sí que se organizan, sí que tienen... Santería con satanismo son cosas distintas. Pero se mezclan en la lista, usted lo acaba de comentar. Y hay nombres de grupos que aparecen en esa lista que son grupos de santería, no de satanismo. Bueno, yo no... Usted lo ha comentado hace un momento. Sí, pero yo veo que la santería es una cosa totalmente distinta. Perfecto, ok, entonces no sé qué hacen ahí. Del satanismo. Exacto. En segundo lugar, hay una cuestión... No sé cuál te refieres. Sí que hay organización. Y se organizan de una manera muy simple, pero que es la mejor organización que existe. Y eso está en documentos de los propios grupos. Se organizan, hay una sede central, hay un personaje que va a cada continente y ese personaje crea en cada país lo que llaman grutas, que es una persona que controla y dirige al país. Se reúnen cada X tiempo en un lugar y van viendo a ver cómo funciona el tema, las directrices que hay y lo que dejan de hacer, y sí que tienen una organización. Hay documentación de que se han reunido en Francia, en Italia, en Inglaterra, lo que se llaman internacionales luciferinas y satánicas, grupos de personajes de mucho poder adquisitivo que se reúnen para hablar de estos temas, para intercambiar experiencias y conocimientos, y de vez en cuando, pues menos mal que lo ha dicho usted, pues a lo mejor para realizar algún tipo de extraño y curioso aquelarre con la muerte de algún niño. Yo veo, si no, espera, si quieres que te diga un poco, yo veo que hay de estas sectas algunas que se organizan a nivel internacional, como Hijos de Lucifer, como la Corriente 93, que viene a agrupar un grupo de gentes, pero no todas, ni todas estas que se dictan están en esta organización internacional. No son sectas satánicas, la mayoría son pequeños grupos que se reúnen alrededor de un vidente y crean un colectivo. Se dan a conocer como un grupo de magia negra, o como usted bien decía, de magia roja, aunque la magia negra engloba la roja, no hay por qué separarlas, cuando la realidad es que eso trasciende a la opinión pública como una secta satánica, y eso no es real. La secta del toro o el hijo del gran águila en Huelva son sectas que eran dirigidas por una señora que tenía un componente sexual terrible, que ejercía una presión de satanismo sobre sus cuadláteres y que fue detenida, acusada, etcétera, etcétera. Las supuestas hijas del halo de Belcebú, que no dejan de ser, y además dicho por gente muy cercana a ellas, un grupo de mujeres lesbianas que se reúnen para liberarse sexualmente, etcétera, etcétera. Es decir, que eso no tiene nada que ver con lo que sería realmente las prácticas satánicas de las cuales usted bien ha hablado. Yo veo que son cosas distintas. Hay unas sectas así más organizadas, una organización mucho más fuerte, que es una organización a nivel internacional. Pero que son 4 en el mundo, ¿eh? Sí, pero hay otras también que pueden considerarse como sectas satánicas en torno a una persona, con un número muy reducido de miembros, 10 o 12 o 15, en torno a una persona que tienen ya sus cotas, que tienen su organización, y que están precisamente para hacer y hacen muchas de estas cosas. Bien, Francisco Azcona, nuestros invitados quieren plantearle preguntas, diversas preguntas. Me gustaría que fuéramos breves todos. Olegario Gonzalo, periodista de Canal Now, especialista en tribunales. Sí, buenas tardes. Yo precisamente había planteado el hecho de que muchas de estas sectas satánicas, que como bien ha dicho Carrión, algunas de ellas no son exactamente satánicas, están formadas mayoritariamente por personas humildes. En el estudio que ustedes han hecho de sectas, que supongo que será mucho más general, ¿a ustedes como iglesia les preocupa mucho más, supongo, que otras sectas, más que las satánicas, que creo yo que tienen un poder de introducción mucho más minoritario? ¿Opina usted esto? ¿Cree que hay otras sectas mucho más peligrosas, que incluso están organizadas y con capacidad de crimen mucho más importante? Yo creo que las sectas satánicas que actúan en España no alcanza a mucho número de adeptos, porque generalmente son muy pequeñas y muy reducidas, y su organización es bastante pequeña en este sentido, en cuanto a estar centrada en torno a una persona. Yo calculo que más de 800 o 1000 personas en España no estarán dentro de las sectas satánicas. A pesar de que el artículo aquel hubo una confusión por parte de la periodista, porque mezcló 2 artículos míos y hablaba de 200 y pico. Esas 200 y pico 1000 personas se refiere a todas las sectas en España. Y efectivamente hay sectas mucho más duras y mucho más difíciles que estas. También estas tienen lo suyo, porque tienen unos componentes pues muy raros y muy extraños, y sobre todo de alucígenos y de cosas de estas.
Pero efectivamente hay otras sectas que tienen una capacidad de distorsión de la personalidad mucho más fuerte. Bien. Juan Ignacio Blanco, periodista y criminólogo, también le quiere plantear alguna cuestión. Yo es que a mí me parece preocupante que estemos hablando de un fenómeno que, como acaba de reconocer el señor Azcona, es un fenómeno afortunadamente minoritario en nuestro país, pero que yo sigo considerando que es francamente desconocido y en el que muchas veces se mezclan las churras con las merinas. Señor Azcona, ¿usted tiene conocimiento de la comisión de algún hecho delictivo en el que lógicamente haya derramamiento de sangre por parte de algún grupo o secta satánica en este país? Yo creo que sí, de derramamiento de sangre sí, de muerte menos, aunque hay algunos casos más extraños. Pero derramamiento de sangre sí, porque esa es una parte del ritual precisamente. Derramamiento de sangre de las víctimas. Muy bien. Y muchas veces esto se suple por animales. Y efectivamente el número es pequeño, pero están ahí, existen y están actuando. Y entonces pues tampoco hay que minimizarlo, sino tenerlo en su justo límite. Francisco Azcona, también Fernando García, padre de una de las víctimas de las niñas de Alcácer, padre de Miriam, quiere hablar con usted. Sí. Hola, buenas noches. Muy buenas, muy buenas. Bueno, yo quisiera decirle algo que estoy escuchando. Yo sobre estos temas entiendo muy poco, gracias a Dios. Pero veo que es algo muy grave, ¿no? Que estemos hablando de una persona que representa pues a una entidad tan sumamente seria y tan sumamente respetable como es la Conferencia Episcopal Española, que estamos hablando de gente que pertenece a unas sectas y que en sus sacrificios o en sus misas, entre comillas, pueden llegar a quitarle la vida a un ser humano, y que no tengamos la suficiente capacidad, la suficiente hombría o la suficiente honradez como para decir vamos a perseguir a toda esta gente, vamos a localizarlas, porque cuando se está dando datos de que esto existe, que usted tiene conocimiento de que haya existido o que existe y que se sigue haciendo, que no seamos capaces de nosotros con nuestras fuerzas de seguridad del Estado, que están para protegernos a todos, que hayan pues digamos de esas 200.000 personas que usted ha enumerado, que hayan por ejemplo como 1.000 personas, que hayan 1.000 personas que estén dispuestas a matar en nuestro país. Creo que esto es algo que pone los pelos de punta a cualquiera. Entonces yo creo que esto deberíamos de poner sobre aviso, ¿no? Sobre aviso a todos aquellos que nos están viendo, que tienen la responsabilidad y la obligación de poner remedio a todo ello. Estamos hablando de vidas humanas y la vida nos la da Dios y nos la quita Dios. Yo veo que usted está sufriendo mucho como padre de la niña, y en este caso pues está muy metido y efectivamente pues no sé, yo que le acompaño en su dolor, que otra cosa en esto es difícil. Pero como usted está diciendo, pues es un tema bastante importante y bastante serio. Yo creo que la policía está haciendo esfuerzos, por lo menos en conocer, porque también hay que ver que a veces la actuación de muchos de estos grupos no repercuten fuera, sino queda dentro del propio grupo. Es difícil la localización. Por otra parte, es difícil la prueba de algo que sea contra las leyes de nuestro Estado, porque si no es contra la ley, entonces tampoco se puede acusar y se puede detener y condenar. Y bueno, pues ahí está precisamente la prueba. No es fácil, es un tema bastante complicado, digo yo. Bueno, yo les quisiera decir que sí, es cierto lo que usted dice, es lógico, y soy un padre que ha sufrido la pérdida de una hija, pero estoy hablando quizás a lo mejor desde fuera. He tratado de dar una opinión desde fuera de lo que me está ocurriendo, aunque eso es imposible, pero es algo muy grave, y yo tengo la fe y sé, además, y puedo decirlo con voz muy alta y clara, que las fuerzas de seguridad del Estado son muy capaces y son muy profesionales y saben atacar todos estos asuntos. Quizás a lo mejor hayan otras trabas que se lo impidan a ellos. Bien, Francisco Azcona, director de la Oficina de Estadística y Sociología de la Conferencia Episcopal. Si quiere añadir alguna cosa, todavía está a tiempo, si no ya nos despedimos. Bueno, que es un fenómeno que está existiendo. Nosotros lo hemos querido estudiar, yo desde la oficina, desde el año 84, me parece que vengo haciendo informes de situaciones de estos aspectos sectarios, que es una cosa que se está estudiando. Yo fundamentalmente lo estudio desde el punto de vista sociológico como un fenómeno social, porque nace, porque se desarrolla, tipos de sectas que existen, qué está influyendo en todo eso, qué repercusiones pueden tener. Y bueno, pues intento aportar en lo que puedo, y otros también por lo que se ve. Así que estupendo. Muchas gracias por aportar su información en este programa en directo. Gracias. A vosotros. Buenas tardes. Sí.
¿De alguna Quisiera conclusión? aportar un dato, y es que la policía realmente, visto el auge que están teniendo este tipo de temas, sí ha creado en Madrid desde hace muy pocos meses, pues hay un grupo ya que está empezando a recabar información. Hay algunos periodistas, no es mi caso, pero vamos, hay algunos periodistas colaborando con ellos, pasando información, creando un archivo de este tipo de grupos y demás. Esto, pero eso ya les digo, relativamente muy poquito tiempo. Francisco Gin, volia parlar? Sí, lo que quería decir era exactamente que en el tema policial, evidentemente, desde hace poco más o menos un año se ha creado esta brigada de la que está hablando Carrión, pero que dentro de lo que es el tema policial en sí, no se especializa a la gente para tener estas informaciones y hacer estos seguimientos y un largo etcétera. Y por otra parte, de lo que estaba diciendo antes el señor Azcona, evidentemente esas 800 o 1000 personas que ellos tienen identificados, estamos hablando siempre de grupos sectarios. Pero es que hay un dato importante, que son estos 3, 4, 5 personas que se suelen reunir los fines de semana, que pueden llegar a hacer tanto o más daño que una secta, y sin embargo eso tampoco se investiga. Y eso es una realidad. Jerónimo Bolois. Sí, bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que acaba de decir este señor. Es cierto que a nivel general no se informa a toda la policía sobre